Era el 11 de octubre de 1974 y había una euforia entre grandes y chicos pues los Jackson 5 se presentaban en el Estadio Revolución. La primera gira por Latinoamérica del grupo leían los panameños en las portadas de los diarios, la cual había iniciado en México, luego Panamá, después fueron a Venezuela y terminando en Brasil. A mediados de la década de los 70 Panamá era una ciudad en pleno crecimiento, gozando de una tranquilidad al margen de las formaciones guerrilleras de otros países de la región como Colombia y Nicaragua. A pesar de un gobierno militar, el país gozaba de una aparente calma y tranquilidad donde el ciudadano podía transitar libre y tranquilamente por sus calles. Se disfrutaba de un excelente clima y paisajes paradisíacos según la percepción de nacionales y extranjeros que visitaban nuestras costas y ciudades. Pintorescas edificaciones que se elevaban a la vista de todos los que paseaban por sus calles. Una aparente paz social alejada de amenazas, no más allá que uno que otro robo de bajo perfil en ciertas áreas que no despertaban la alarma del total de la ciudadanía, muy posiblemente por el control ciudadano que ejercían los militares. El 14 de marzo de 1975 Adalberto y Graciela se convertían en padres por segunda vez con el nacimiento de su hija Vanessa. Se podía caminar por calles y callejones a todas horas, tanto en la mañana como en las noches y también de madrugada, sin el temor de ser asaltado, dependiendo de que no fueran lugares muy oscuros y desolados. En épocas de carnaval tanto ciudadanos como extranjeros disfrutaban de los desfiles, carruajes y disfraces y de un ambiente festivo sin mayores preocupaciones. La comunidad estudiantil asistía a las clases en sus centros escolares sin problemas ni sobresaltos. Asociaciones y gremios de organizaciones culturales reunían a sus integrantes en actos culturales en todos los ámbitos del acontecer nacional. Los ciudadanos devotos y creyentes de sus ritos y tradiciones religiosas asistían a sus cultos en total armonía y libertad. Mientras el panameño vivía en una ciudad de aparente calma, en las altas esferas de la cúpula militar el general Omar Torrijos Herrera, quien había alcanzado mantenerse como jefe de gobierno, inyectaba tanto en militares como en el pueblo panameño discursos de soberanía y el convencimiento de que alcanzaríamos la meta de sacar a los norteamericanos de nuestro suelo patrio. A través de la lucha y así restaurar y mantener nuestra identidad, siendo un pueblo respetado por los hechos que marcarían y darían origen a la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y fue así como el 7 de septiembre de 1977, Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington los tratados Torrijos-Carter, que pusieron fin a la presencia colonial de Estados Unidos en Panamá. Pero la década de la felicidad no terminaría en un oasis de pétalos y rosas. Luego de la firma de los tratados por el canal se empezaron a asomar marchas por grupos populares en reclamo de sus derechos cívicos. Llegaba el final de la década de los 70 y con hambre no hay soberanía era la consigna del pueblo panameño. Después de la firma de los tratados, parte de lo que impuso el presidente Jimmy Carter para la firma de dichos tratados, era el retorno de los exiliados panameños. Y entre los exiliados se encontraba el Dr. Arnulfo Arias Madrid. Los simpatizantes del Dr. Arnulfo Arias tenían un estribillo: viene el hombre, se preparaban con fotografías de Arnulfo para el día de su llegada y volantes que se repartían por todas partes. En Santa Ana era la cita. Jóvenes y adultos que pedían una verdadera democracia, aun muchos nunca lo habían visto, querían ver personalmente a Arnulfo Arias. El 10 de junio sería un día histórico y muchos lo calificaban como la primera estocada a la dictadura. Los militares permitieron el regreso para un día no laboral, ya que no permitiría el cierre de clases, para que el pueblo panameño recibiera al último presidente democrático que tuvo Panamá desde 1968. Un anuncio pagado en la Estrella de Panamá salió el día jueves 8 de junio de 1978, en una página entera con la foto de Arnulfo Arias en grande con el anuncio: el 10 llega el hombre Dr. Arnulfo Arias Madrid, recíbelo en la Avenida Central a las 3 de la tarde, Partido Panameñista.
La misma tenía el logo del cántaro, donde se convocaba al Parque de Santa Ana para la llegada de Arnulfo el 10 de junio. Aquel sábado en horas de la mañana se decía que no se permitiría que los buses salieran hacia Panamá por parte del gobierno. Los militares habían suspendido la circulación de los autobuses en la capital y en otras partes del país. En Santa Ana, alrededor de la 1 de la tarde, la cantidad de personas que había, era impresionante. Cayó un fuerte aguacero. La Estrella de Panamá en su edición del lunes 12 de junio calculó en 40.000 los asistentes. En la Plaza de la Democracia, se empezó a escuchar esa frase en relación a Santa Ana. Personas mayores, con banderas e imágenes de Arnulfo, y en los balcones, banderas que se agitaban, como si las hubieran guardado por años desde el 11 de octubre de 1968. Gritos y júbilo significaba que el avión había llegado al aeropuerto de Paitilla con el Dr. Arias, donde el Estado Mayor envió al capitán Arnulfo Castrejón García, ahijado de Arnulfo, quien luego de los saludos y ofrecerle seguridad, Arnulfo le dijo: «No necesito soldaditos de plomo, usted ha cumplido con su deber, cumpla con retirarse, mi pueblo me cuida». Personas mayores con pancartas, y viejas banderas del panameñismo. Ya cuando se acercaba Arnulfo a Santa Ana, Arnulfo se bajó de una camioneta que lo traía. La seguridad no permitía que la gente se le acercara, pero la muchedumbre cerraba el paso. Arnulfo logró violar la seguridad. Comenzaron a repartir copia del discurso. Se dirigió al público, una ovación y los gritos de «¡Viva el doctor Arnulfo Arias! ¡Viva el presidente de la República!». Muchos gritos se escuchaban. Una llamada de atención del moderador: «Señoras y señores, guarden silencio, se ha de dirigir al país el 3 veces presidente de la República de Panamá, doctor Arnulfo Arias Madrid, lo cual pedimos hacer silencio». Toda la plaza quedó en silencio y la muchedumbre quedó atenta a sus palabras. Presente se encontraba el profesor de Derecho Miguel Antonio Bernal, ese día en Santa Ana. Bernal se subió a la barandilla de un camión para ver mejor entre la muchedumbre. Arnulfo inició su discurso: «Pueblo panameño», pero tuvo que detenerse. La algarabía no lo dejó continuar. Dijo «pueblo panameño» y las personas estallaron en gritos ensordecedores de «güey», que aún se podían escuchar en los predios de todo el Parque de Santa Ana. Volvió el silencio. Y pronunció su célebre discurso: «Y si la maldad y la infamia del traidor Máximo no fuera suficiente, se prestó para vender la patria por unas cuantas monedas como Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo, y como Judas en su ignorancia trata de huir de su propia conciencia adormeciéndose con los fluidos alcohólicos y de narcóticos». Todos los presentes seguían el discurso en la lectura de las páginas que unas cuantas horas antes se habían entregado, aunque por momentos Arias agregaba palabras de su inspiración. Y los asistentes no dejaron de gritar: «Presidencia, presidencia, presidencia». Tras varias manifestaciones en 1978 se aprobaban en Panamá reformas educativas durante el gobierno de Aristides Royo. Propuestas que incrementaron el descontento de los profesores y estudiantes. Medidas que no solo dañaban la educación del país, sino que empeoraba las condiciones laborales de los docentes y ejercía un adoctrinamiento político arbitrario. El 8 de enero de 1975 Graciela y Adalberto se convertían en padres por tercera y última vez, traían al mundo a su hija Bianca. Entre septiembre y octubre se desarrollaron un sinfín de marchas exigiendo que se cumplieran los acuerdos y mejoras para el medio profesional estudiantil, como también la derogación de las reformas. En junio de 1979 las protestas se iniciaron dado que el gobierno incumplió con ciertas responsabilidades contraídas con los docentes en septiembre del año anterior. Distintas asociaciones de profesores y maestros son los primeros en protestar, y sus líderes son Marcos Alarcón, Gilberto Solís y Julio César Ortiz.
La Escuela República de Venezuela es la sede del movimiento. Los educadores, al ver cómo el gobierno continuaba ignorando sus demandas, siendo una de ellas el rechazo a la reforma educativa, se declararon en huelga el día 4 de septiembre. Recibieron el apoyo de prácticamente todo tipo de organizaciones y asociaciones del país. Incluso hasta la Iglesia Católica se unió a las voces de protestas de los maestros, quienes el 12 de septiembre participaron de una marcha de casi 100.000 personas a lo largo de las principales calles de la ciudad de Panamá. A finales de septiembre, la huelga sigue su curso, el gremio de médicos se ha unido a las protestas, aumenta más la presión sobre el gobierno. El 5 de octubre, el Frente Nacional de Oposición, gremio integrado por varios partidos políticos como el Panameñista, Liberal Nacional, Demócrata Cristiano entre otros, decide apoyar a los docentes. El gobierno hace lo posible para desacreditar el movimiento de los educadores, pero esto no impidió que el 9 de octubre se lleve a cabo la enorme marcha por la derogatoria de la reforma educativa, cuya asistencia se calcula en alrededor de 300.000 manifestantes, aunque algunos medios hablaban de muchos más. 5 días después de la marcha, el 14 de octubre, la Cámara de Comercio de Chiriquí se va a huelga general, a lo que se le unen las respectivas cámaras de comercios de las provincias de Panamá y Veraguas. El gobierno entendió que lo mejor era ceder a las demandas de los educadores, así que el 31 de octubre ambas partes llegan a un acuerdo, poniéndole fin a casi 2 meses de huelga y derogando de esta forma la reforma educativa. 1980. Con el inicio de la década del 80, debido a su posición geográfica, Panamá abrazó una serie de mezclas étnicas, sabores y ritmos de los 5 continentes. El rock en español ha llegado a Panamá. Bandas de México tienden a traducir éxitos del rock norteamericano al castellano. Se inicia con fuerza un auge musical llamado rock urbano, popularizado por la banda argentina Soda Stereo, junto a grupos como Los Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs, Miguel Mateos, y muchos otros. Empiezan a destacar bandas de heavy metal en español como Ángeles del Infierno, Barón Rojo y La Renga. Se empiezan a escuchar bandas del patio como Paradise, la agrupación Océano, la cual en sus inicios tocaba covers de otras agrupaciones en inglés. El amanecer de una dictadura. Fortón es ya un adolescente por entrar a bachillerato.